Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Ese panorama significa que en el Ecuador hay otras personas que pueden iniciar las mismas acciones y que van a ser respaldadas por ustedes. En todo caso, es necesario como que encaminarlos y guiarlos. A pesar de que va a haber mucha gente en este sentido, ¿no crees tú, Angélica, que definitivamente, insisto, y perdón que sea insistente, lo vuelven a hacer con el Consejo Nacional Electoral y otra vez el Consejo Nacional Electoral dice que no se puede por las razones que se inventen? ¿Qué hay que hacer con esta situación? Cada vez se violan las leyes, se viola la Constitución, es decir, se pasa por alto todo sistema legal. ¿Qué hacemos, Angélica? Usted que está en derecho en este tema. Bueno, yo les quisiera contar que algo parecido nos pasó tanto en la revocatoria del Chato Castillo como en la revocatoria del señor Rodas de Quito. En las primeras, en cada una de ellas fuimos una primera vez, nos negaron igual, fuimos una segunda vez, esta segunda vez con más fuerza desde la ciudadanía, con más exigencia desde los distintos sectores organizados, nos dieron los formularios. Así se pudo llevar al Chato Castillo a una revocatoria y así pudimos obtener también los formularios en contra de Mauricio Rodas, que era en ese tiempo alcalde de Quito. En el caso de Mauricio Rodas no pudimos llevar adelante la revocatoria porque ya nos dieron los formularios muy cerca de terminar el tiempo habilitado para recoger las firmas, pero logramos los formularios. Entonces, nosotros cuando nos pusimos al frente de esta solicitud de revocatoria, sabíamos que el camino es largo y ahora también sabemos que este es el principio, no es el final. Sabemos que tenemos que pelearle en la apelación y si no nos va bien en esa apelación, volveremos a presentarlo con más elementos, porque cada día que pasa existen más elementos de los incumplimientos del señor Lasso y que por lo tanto va a quedar más en evidencia que lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral es tapándole, es cerrando las vías institucionales, lo cual es muy grave, porque cuando se cierra una vía institucional, esta es una vía que está en la Constitución, cuando se cierran esas vías es que justamente es necesario ir por fuera de la institucionalidad, es que justamente se pueden producir estallidos sociales. Entonces, en realidad es un cálculo penoso del gobierno, porque no está pensando en que cerrar las vías institucionales puede producir un estallido social con graves consecuencias para la economía y también para los derechos humanos de las personas. Entonces, es un cálculo torpe, diría yo, de querer cerrar todas las vías institucionales, porque esto por alguna parte va a estallar. Estamos en una crisis económica, estamos en una crisis política, estamos en una crisis de seguridad y no es solamente que decirle al Consejo Nacional Electoral no entregue los formularios y con eso se soluciona la crisis. No es así, la crisis es real, la sentimos todos. Y esa desesperación de la gente va a estallar por algún lado si es que no se permite resolverlo democráticamente. Indudablemente, las disidencias se dan precisamente cuando se cierran las vías democráticas. Lucho. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, distinguida amiga? Un gusto tenerte nuevamente aquí en Hechos Ecuador. Un placer. Te pregunto en el sentido de lo que dicen los medios, ¿no? Los medios están diciendo de que ustedes no tuvieron documentos de soporte, es decir, carece de eficacia el elemento probatorio y no cumplió con la motivación y que no apuntaron elementos de convicción. Es decir, como que ustedes son de primaria y me pusieron un oficio sin ningún sustento, sin nada, como que ustedes no tienen noción cuando ustedes ya tienen una experiencia de lo que hicieron anteriormente, le entregaron los documentos y hoy dice que ustedes bajaron a primer grado y esto es proponer en primer grado, según lo que están diciendo, según el informe que ha dado las autoridades. ¿Cómo ves tú eso?
Bueno, yo quiero agradecerte por esa pregunta, Luis. Es una pregunta que requiere un análisis jurídico y voy a tratar de explicarlo de la manera más rápida posible y más sencilla posible, porque no es el asunto debatir desde el punto de vista jurídico, sino explicarle a las personas, a la audiencia, cómo es este tema. Primero tenemos que considerar que la revocatoria es democracia directa, es decir, es un mecanismo por el cual tú sometes a una votación al pueblo una gestión de un gobierno. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la ley? La ley dice que un requisito para presentar ante el Consejo Nacional Electoral es que la petición donde se expresan los motivos de la revocatoria debe ser clara y precisa. Es decir, no te exige que tú adhieras ningún documento. Y esto tiene una razón de ser. No es que tú puedes simplemente hacer cualquier afirmación. Tienes que hacer las afirmaciones del incumplimiento del plan de trabajo, en este caso, argumentadamente, justificando. Por ejemplo, nosotros cuando hablábamos de los problemas de la salud, justificábamos diciendo que ha habido un aumento con los datos obtenidos de los propios ministerios de este gobierno, un aumento de la desnutrición infantil, un aumento, por ejemplo, de las tasas de desempleo, un aumento, por ejemplo, del empleo no adecuado. Entonces, la exigencia de la ley no es que tú adjuntes documentos, y esto es lógico, porque un ciudadano, ¿qué documentos puede tener, por ejemplo, de que se ha construido medio hospital, un hospital, etcétera? Lo que sí tienes que decir en la solicitud es argumentar, hacer verosímil, creíble, justamente la alegación de que no hay cumplimiento. Lo que sí debes agregar, por supuesto, es el plan de gobierno e ir indicando, esto ha propuesto el plan de gobierno y este es el resultado que se ha obtenido, por ejemplo, de revisar los datos. Ahora bien, lo que sí le obliga a la ley, y esto está en los artículos 25, 26 y 27 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, lo que sí le obliga es al presidente de la República y al vicepresidente a que cuando entrega la contestación a la alegación que nosotros estamos haciendo, él sí deba responder fundamentadamente, con documentos. Esto es obvio, porque ellos son el gobierno, a ellos son a los que estamos cuestionando, a ellos son el Estado. Entonces, imagínense ustedes lo que significaría que el ciudadano tenga que probar que hay el incumplimiento, cuando lo que tiene que decir es de manera razonada, razonable, que aquí, según los datos a los que tenemos acceso, hay un incumplimiento. Y es el Estado el que tiene que entregar los documentos diciendo, no, usted es un mentiroso. Aquí está el documento que prueba que su afirmación es mentira. Si nosotros revisamos la petición, lo que vamos a encontrar es que, aunque no es nuestra obligación probar, sí hemos hecho ese ejercicio. Sí le hemos dicho al Consejo Nacional Electoral, estos son los incumplimientos, con datos, con elementos tomados de los propios datos que genera el INEC, el Ministerio de Salud, etc. Entonces, esto se explica claramente en precedentes del Tribunal Contencioso Electoral, solo que el Consejo Nacional Electoral no los toma en cuenta y dice, no, ¿sabe qué? Usted tenía que probar que hay incumplimiento. ¿Y cómo pruebo yo el incumplimiento? Tengo que pedirle un certificado al Ministerio de Salud de que no se han comprado los medicamentos que tenían que comprarse. ¿Usted cree que nos iba a dar el Ministerio de Salud un certificado de que no se ha cumplido
con lo que manda el presupuesto, por ejemplo, general del Estado. O eso tendríamos que pedir ahora para luego de unos 2 años que nos entreguen. ¿O usted cree que podríamos decirle, deme un certificado a la CENESID de que 92,000 estudiantes se quedaron sin ir a la universidad, cuando eso fue de conocimiento público? Y está no solo en los principales portales de noticias, sino en el propio informe del presidente de la República cuando se presentó a dar cuentas a la Asamblea Nacional. Esos también son elementos probatorios. Entonces, si bien ahí nosotros no hemos hecho como ha hecho el gobierno, presentar 120 cajas llenas de documentos inservibles, porque lo que hay en esas cajas, que además nos acaban de dar ayer, nosotros le venimos pidiendo desde el 14 de junio y recién ayer nos entregaron los documentos escaneados de eso que está en esas 120 y más cajas que fue a dejar el presidente de la República. Y lo que hay ahí es contratos de lo que se compró o los contratos que se están haciendo para comprar medicamentos. Esos, nosotros como ciudadanos que presentamos la revocatoria, nos iban a entregar así nomás en el Ministerio de Salud. No. Entonces la ley es sabia. Cuando dice usted lo que tiene que hacer es razonablemente argumentar por qué dice que ha incumplido el presidente de la República. Y eso es lo que hicimos. Solo que no hay otra salida para el Consejo Nacional Electoral, sino que decir, usted tenía que presentar documentos. ¿Documentos de qué? ¿Usted cree que nos iba a facilitar el estado de esos documentos? Ese es un invento del Consejo Nacional Electoral. Entonces, no tiene por dónde más hacer. El otro gran argumento que utilizan es, vea, tiene que esperar que cumplan los 4 años para ver si se ha cumplido o no se ha cumplido. Entonces, ¿qué significa eso? Que estos años que ha aumentado este año que ha aumentado la desnutrición infantil y esos niños que han tenido que enfrentar esas dificultades que no cuentan, debemos esperar, no importan, porque debemos esperar a que se avance el tiempo y que esté ya en el 3er año para decir si es que ha tenido ya la mayoría de tiempo y no ha cumplido. O las masacres en las cárceles. Si no ha podido cumplir este año el gobierno el tema de la política carcelaria, entonces ¿no importan esos 400 muertos? No, sí importan. Eso muestra el incumplimiento. Además de ese plan de trabajo del gobierno de Lazo, si ustedes revisan a partir de la página 72, que está hecho, hay un cuadro, ¿no? Porque lo demás son puras generalidades, pero hay un cuadro que tiene ejes. Todos los ejes que están establecidos en ese cuadro dicen que se van a cumplir desde el primer día del gobierno, desde el primero. Entonces, mejorar la salud, tener una excelente, la mejor política carcelaria de la región, todo eso, desde el primer día de trabajo. Díganme si eso se ha cumplido desde el primer día del trabajo. No, no se ha cumplido. Esa es la situación. Entonces, yo creo que hay que mirar con detenimiento lo que significa la democracia directa. Imagínense ustedes que el Consejo Nacional Electoral va a decidir si es que el gobierno ha cumplido o no. No puede decidirlo el Consejo Nacional Electoral, tiene que decidirlo la ciudadanía. Nosotros en las urnas tenemos que decidir si ha cumplido o no. Por eso es que la ley exige no que probemos, sino que argumentemos racionalmente con datos que no se ha cumplido. Pero ¿quién va a decidir en última instancia? Es el pueblo. No puede hacerlo como ha hecho ahora el Consejo Nacional Electoral diciendo, ¿saben qué? No hay pruebas, si ha aprobado el otro que ha cumplido, entonces yo me erijo como Consejo Nacional Electoral en juez del cumplimiento de un plan de trabajo. Está sustituyendo al pueblo el Consejo Nacional Electoral con semejante concepción de la democracia directa. En ese sentido, creo que tenemos que tomarnos el tiempo para analizar lo que dicen las leyes, para analizar lo que dicen estos artículos 25, 26 y 27 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y contrastarle con la Constitución, que esta es la oportunidad del pueblo de calificarle, no del CNE, nuestra, de calificarle al presidente si ha cumplido o no. Ya me extendí, perdón. Richard. No, tranquila. Yo quiero, usted dijo algo muy importante. El Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana.
A ver, Angélica, usted conoce derecho y lo conoce en estos temas de revocatoria y es muy profunda en temas constitucionalistas. Pero no hay cómo cambiar al Consejo Nacional Electoral. Mire, uno de los males del país son este tipo de instituciones manejadas por el Ejecutivo. Entonces, yo creo que el ciudadano debe de tener algún derecho o alguna forma de decirle, señores del Consejo Nacional Electoral, muchas gracias, váyanse a sus casas. ¿Qué hacemos con eso? Porque si hay revocatoria para el presidente, ¿por qué seguimos con este tipo de ciudadanos en funciones que le hacen daño al país y le hacen daño a las democracias? Angélica. Richard, lo que usted plantea es una cuestión muy seria porque si nosotros revisamos cuál es el estado de las instituciones democráticas, constitucionales de nuestro país, yo creo que salimos debiendo, porque todos están prorrogados. El Consejo Nacional Electoral, prorrogado. El Tribunal Contencioso Electoral, prorrogado. El señor defensor del pueblo, temporal. El defensor público, temporal. Los jueces de la Corte Nacional, es decir, de la Corte Suprema, jueces temporales, algunos de ellos. Entonces, estamos frente a un deterioro total de la institucionalidad. Entonces, ahí, bueno, vamos a decir, aparte de quejarse, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aparte de quejarnos, lo que tenemos que hacer es movilizar estas garantías que nos da la Constitución. Fíjense, la Constitución nuestra, y por eso creo yo que es importantísimo oponernos a estas soluciones simplistas. No, votemos la Constitución del 2008, volvamos a la de 1998. Esas son soluciones simplistas, aparte de un retroceso en derechos. Pero la Constitución nuestra, la del 2008, nos da una serie de oportunidades de ejercicio directo de la ciudadanía. Voy a poner un ejemplo. El artículo 100 de la Constitución de la República establece mecanismos de democracia directa que no se han utilizado en el país. Por ejemplo, la audiencia pública. ¿Qué significa la audiencia pública? Yo le puedo llamar a cualquier persona del gobierno a pedirle un debate o a pedirle explicaciones sobre el cumplimiento de su plan de trabajo. Y, por supuesto, no me puede contestar, pero a mí me parece que es importantísimo rescatar el debate en nuestra sociedad. Dejar de pensar que las soluciones del país se resuelven en la Asamblea, en las Cortes y en la Presidencia de la República. Hay que llevar a la sociedad a debatir. Hay que hacer que estas cosas, por ejemplo, lo que ustedes me preguntaban el día de hoy, ¿se necesita o no se necesita prueba? ¿O qué tipo de prueba necesitamos para pedir revocatoria? Esta es una cuestión que debe discutirlo la ciudadanía. Y eso es valioso, porque una persona enterada, una ciudadanía enterada, puede votar con mejor criterio, o puede exigir a su asambleísta con mejor criterio. Lo que pasó en el paro, este tema de que sobre todo para los asambleístas que vienen de las comunidades indígenas, que fueron rodeados por sus mandantes, por sus votantes. ¿Cuál es la relación que tenemos nosotros como votantes con nuestro asambleísta? ¿Le pedimos cuentas? ¿Alguna vez le dirigimos una carta y decirle, señor, usted prometió esto y es un mentiroso porque no lo ha cumplido? Estas cuestiones también importan. Esas son las capacidades que nos da la Constitución. Tenemos que involucrarnos en la política. Tenemos que involucrarnos en la política. Si bien es cierto, no conseguiremos inmediatamente que se nos haga la calle, que se nos dé salud, etcétera. No lo conseguiremos inmediatamente, pero sí vamos formando, primero, criterio como sociedad. Segundo, información. Y tercero, involucramiento en la política y uso de los instrumentos que nos da la Constitución para el efecto. Hay que seguir actuando ejerciendo esos derechos, esas capacidades que nos da la propia Constitución y dejar de correr a esas explicaciones simplistas. Cambiemos la Constitución, mejor quedémonos sin hacer nada porque ya estamos mal. Sí, estamos mal, pero precisamente por eso tenemos que hacer más para salir de ese hoyo en el que nos encontramos. Un hoyo del que es difícil salir
si es que la ciudadanía no toma conciencia, Angélica, porque aquí estamos hablando de conciencia ciudadana. Lo que usted está diciendo es que hay que comenzar a trabajar en la conciencia y en la educación política del ciudadano, que desconoce cuáles son sus derechos y que definitivamente esto es lo que nos está trayendo las consecuencias que tenemos ahora de una ciudadanía que no se empodera ni de la Constitución, ni de los derechos, ni de los deberes tampoco, porque también hay deberes que cumplir. ¿Qué hacemos entonces? Formar escuelas urgentes para que los ciudadanos comiencen a aprender a hacer programas de educación política, y ahí me llevo como que un susto, porque en Hechos de Ecuador tenemos creo que 2 o 3 programas que se dedican a inculcarle al ciudadano la educación política. Pero en esos programas hay 100 personas. Entonces, la gente pierde un interés. ¿Hacia dónde tenemos que caminar? ¿Hacia alguna reforma en la ley de educación para incluir, qué sé yo, en el pensum de estudio desde el niño? A ver, aprendamos política y vamos a conocer desde el niño qué piensa, cuál es su tendencia ideológica, qué le gusta. Porque tampoco lo podemos obligar a ser de izquierda o obligar a ser de derecha. Que ellos elijan, ¿no? Que ellos elijan qué quieren ser, pero hay que formarlos como líderes. Hay que comenzar a trabajar en eso, y perdón, Angélica, que me salga del tema, porque me lleva a esto y quiero que el análisis sea profundo, porque el país necesita educación urgente, Angélica. Sí, yo te diría, mira, esto, claro, la conciencia, crear conciencia sobre nuestros derechos, sobre nuestros deberes, sobre nuestro papel en nuestra sociedad, sobre la necesidad de abandonar estas taras coloniales, estas taras de machismo, de racismo, que por ejemplo en los últimos días afloraron en Quito, y es una vergüenza. Yo soy quiteña, pero me avergüenza que haya habido que recurrir a esas actitudes racistas, desconociéndonos a nosotros mismos. Es necesario formar esa conciencia. No es fácil, porque del otro lado tenemos potentes instrumentos de dominio. Nosotros tenemos medios de comunicación gigantes que son empresas de ideologización y no solo de crear una ideología concreta, sino también de enajenación, que hacen que a las personas no les interese la política, y contra eso hay que pelear. Entonces, por supuesto que va a ser difícil, que va a ser complicado generar interés, pero ese es un trabajo que hay que hacer, porque es necesario pasar de esta sociedad que tiene rasgos fuertes del feudalismo. Nosotros ni siquiera somos una sociedad totalmente moderna, y hay que superar justamente esas taras, y para eso necesitamos muchísimo trabajo. Sé que al principio vamos a tener más dificultades, pero yo pongo un ejemplo, y el ejemplo es lo que pasó con las comunidades indígenas cuando ellos construyeron esta organización tan potente que es la CONAIE, y que para ellos significó no solo el retomar sus luchas de resistencia a la colonia y a la república, que se basó sobre estas construcciones racistas, sobre estas construcciones de superior e inferior, de derrotado y vencedor, sino que además significó construir conciencia política. Y ellos lo hicieron a través de escuelas políticas, de escuelas de debates, y ahí hay que tomar en cuenta que hay intereses diferenciados. Por ejemplo, los jóvenes tienen un potente interés en lo que tiene que ver con el feminismo, por ejemplo, con el machismo, estas cuestiones de ser superadas del machismo. La presencia de mujeres en este último paro fue importantísimo, porque estas son las nuevas demandas de la sociedad, y ahí hay que conectar. Por supuesto que es un trabajo difícil de todos los días, pero yo digo, el movimiento indígena así se construyó y logró construir una identidad política propia, con sus altos y sus bajos. Hay momentos en que están
con toda su organización, con toda su potencia y otros momentos abajo. ¿Y cómo lo han hecho? Es a través del debate en sus organizaciones, en sus comunidades, a través de escuelas políticas, a través de escuelas de liderazgo, como aquí se dice. Ese es el camino, no tenemos más. Ahora, por supuesto que lo mejor sería que institucionalmente en la educación formal se abra un espacio de análisis de lo que pasa en nuestro país, de análisis de la realidad nacional, se llamaba antes en las universidades esa materia, pero sería excelente porque esto nos ahorraría, como decir, este trabajo extra que toca hacer en la sociedad. Pero bueno, ese es el camino que nos toca seguir y pues creo que no hay que abandonar la lucha, más bien al contrario, No, hay para que nada. apoyarla. Uh-huh. Angélica, ahí hay algo que usted, bueno, yo creo que Dolores Ocampo se hubiese avergonzado de esa clase que se cree ojos azules, aniñadita y todo eso, y que con tanta ínfula trató mal a nuestros hermanos indígenas, incluso salieron con garrotes y todo eso. Lo mismo en Guayaquil, la Ojitos Azules y Peliteñida, que dijo tantas barbaridades, Tonterías. como que si ella fuera de raza pura, cuando en realidad en Costa, Sierra, Oriente, todos llevamos de indígena. O sea, qué poca cabeza. Creo que tienen neuronas fecales los que están pensando de esa manera. No tienen otra cosa. Perdóname, Angélica, que sea así de crudo, pero esa es la pura verdad. Voy a darle paso a Lucho, no sé si tiene algo que preguntar. Yo sí tengo algunas cosas adicionales, porque no quiero desperdiciar este tiempo que tengo con usted para extraer conocimiento para que la gente aprenda. Sí, también había una inquietud que hacían los medios en relación a que el plan no es plurianual. Entonces, no sé para qué nos exigen un POA y un PAC. En estos instrumentos se ponen tiempos. Así Y es. verdaderamente el presupuesto general del Estado y el presupuesto de las entidades va amarrado con el POA y el PAC. Y si tú planificas un presupuesto para un año, es decir, que eso lo vas a cumplir. Ahora, ¿qué cumples de esa ejecución presupuestaria? Es responsabilidad directa de los funcionarios. Por lo tanto, que me vengan a decir del plurianual, ¿por qué está amarrado el POA y el PAC? Entonces, hay una cuestión que ellos lo dicen y se les cae por su propio peso, que es que cuando ya cumplan los 4 años, ahí se va a valorar el cumplimiento. No, señores, él está arrancando con un presupuesto que lo dejó el anterior gobierno, pero ahora está con el presupuesto propio de él, que él lo armó. Entonces, ¿cuál es la ejecución de ese presupuesto? Hoy en día estamos viendo que la ejecución del presupuesto, que se programó 10 millones, solamente han ejecutado 4 o 5, es decir, el 50%. Ahí está la debilidad y el incumplimiento de este gobierno. Y así está sucediendo en todas las entidades públicas. Por eso es que no hay medicina, las escuelas están que se caen, el asunto de lo que pasó en la penitenciaría, no hay inversión en las carreteras. El mismo ministro de Obras Públicas sale en estos momentos a decir: oye, Guillermito, he estado contigo cogido de la mano, pero un ministerio sin financiamiento no hace nada. Y después elimina su Twitter. Es decir, no hubo verdaderamente, solamente en papel fue el asunto del presupuesto, pero no hubo la inyección de los dineros. Y hoy ese dinero está en Suiza. Esa es la triste realidad, Angélica. Así es, y yo creo que el ejemplo que pones del señor Cabrera, que primero puso un Twitter y dijo que sin presupuesto no se podía hacer nada y que después lo borró, indica lo que hace este gobierno. Es decir, mintió en el plan de trabajo, miente cada vez que sale a hablar y a decir lo que va a hacer en el futuro, porque además nunca lo llega a cumplir. Y justamente cuando uno revisa el plan de trabajo, el plan de gobierno de Lazo Borrero, una se pregunta, es que la intención siempre fue mentirnos, porque no puede hacer un plan de gobierno de ese nivel, porque lo mínimo que tendría que haber hecho son por lo menos indicadores
una línea base para decir, de aquí partimos, primer año vamos a hacer esto, segundo este, tercero este y cuarto este. Lo mínimo, lo que se hace en cualquier proyecto del mundo, un chiquito o un grandote. Resulta que esto está manejando un país. Y estuvo 10 años diciendo que estaba preparándose para ser presidente de la República. Eso suponía que debía conocer, pues, el país que va a manejar. Y debía decir, esta es la situación, acá voy a llegar. Es inverosímil lo que uno ve en ese plan de trabajo, porque en ese plan de trabajo dice, vamos a tener educación para todos de calidad, vamos a tener salud para todos, no va a haber falta de medicinas en los hospitales, vamos a tener una política excelente de derechos humanos, vamos a mejorar la seguridad. Ese es el nivel que tiene ese plan. Entonces uno dice, a ver, ¿hemos mejorado la seguridad? No. ¿Hemos mejorado la educación? No. ¿Hemos mejorado la salud? No. Y además, cuando hace, donde debía haber establecido lo que dice Luis, esto voy a hacer el primer año, este el segundo año, este el tercer año, dice, esto voy a hacer los 4 años, primero, segundo, tercero y cuarto año. Entonces, el incumplimiento es más que evidente, pero además están todas estas noticias de las que nos cuenta Luis, que todos hemos escuchado, todas hemos escuchado, que es que no se ejecuta el presupuesto. ¿Por qué? Porque nunca se transfiere las platas contantes y sonantes a los ministerios. Y eso se traduce en falta de obras, punto. Falta de medicina, falta de educación. Ahí no hay vuelta que darle, no se necesita ser un genio para saber eso. El gobierno y un Estado se mantiene con plata. Y esa plata, mientras siga ahorrándose en las reservas internacionales, significa menos obras. Y es evidente que no hay cumplimiento del plan, si no, no estaría el 80% de la gente descontenta con el señor. Hubo otros gobiernos en que hubo un descontento muchísimo menor y eso no fue gratuito. Y no es solo por la comunicación, es porque hay obra, independientemente de lo que uno pueda pensar sobre ese determinado gobierno, pero hay obra. Entonces hay más, con más tranquilidad de la gente y menos descontento. Gracias, Angélica. Richard. Correcto. Yo quiero insistir con una última pregunta, Angélica. Y quiero insistir, ya la pregunté, pero la quiero repreguntar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo cambiamos? ¿Hay algún ejercicio para cambiar al Consejo Nacional Electoral? Un ejercicio constitucional. ¿Hay algún ejercicio para cambiar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Hay algún ejercicio para cambiar al Contralor, a la Corte Constitucional de la ciudadanía? Sí, yo creo que hay muchos. El primero de ellos sería un juicio político. El procurador del Estado acaba de blindar al Consejo Nacional Electoral. Justo nos niegan los formularios y al día siguiente el procurador general del Estado dice, nadie va a tocar al Consejo Nacional Electoral, porque ya tenía que haberse renovado. Pero bueno, dejemos eso a un lado. Hay varias alternativas. La una es justamente el juicio político, pero claro, eso depende de la Asamblea. La otra es la revocatoria de mandato. Nosotros intentamos proponer una revocatoria del mandato del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque este consejo no ha cumplido. Es él el que debía nombrar a las autoridades y sustituir a los que debían sustituirse. Correcto. Consulta popular. Nosotros creemos que la consulta popular es un mecanismo, pero hay que consultarle al pueblo, no tonterías. Hay que respetar la capacidad de decisión que tiene el pueblo y hay que preguntarle cosas serias. Por ejemplo, si quiere que se siga aplicando la receta del Fondo Monetario Internacional, ¿por qué no puede responder sobre eso el pueblo? ¿Por qué no se le puede preguntar si está de acuerdo con hacer, por ejemplo, un juicio político popular? Nosotros queremos plantear una consulta popular para introducir un juicio político popular. Si bien los asambleístas en sus pactos pueden evitar un juicio político, ¿por qué no establecer un porcentaje de firmas desde la ciudadanía para ir justamente en contra de aquella autoridad elegida popularmente que no cumple con sus funciones y que los pactos de la Asamblea les llevan a dejarle intacto en el poder? Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.